Bienvenidos amigos de Perú 21. El congresista Elvis Vergara, señalado por la colaboradora eficaz Karelyn López de ser uno de los niños, aquellos personajes que le dicen sí a todo lo que el presidente de la República dispone hacia el Congreso, bueno, este señor se preguntaba y decía, ¿y dónde están las pruebas? ¿Y dónde están las pruebas que eh, mm, los indican a él como un niño o una persona allegada al gobierno de Pedro Castillo? Pues bien, en la portada de Perú 21 de este jueves le hemos respondido, ¿dónde están las pruebas? Aquí están las pruebas, señor Elvis Vergara. Elvis Vergara, de Acción Popular, sindicado como uno de los niños, se escribía con Castillo y hablaba con Silva. Confirmado, se levantó el secreto telefónico y saltó la pus. Niño de Acción Popular intercambió llamadas y mensajes con Castillo y Silva, el prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones. Para hablar de este tema, por supuesto que tenemos a Álvaro Reyes, periodista de investigación de Perú 21. Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estamos? Álvaro, Elvis Vergara, ¿qué función tiene en Acción Popular? Bueno, él es el vocero de la bancada, tiene un peso político importante, Ujú, porque, bueno, todos sabemos que el portavoz del bloque parlamentario es el encargado de hacer las gestiones, de coordinar y de hablar a nombre justamente de la bancada, ¿no? ujú, Entonces, hablar con él significa, de alguna manera, tener un acercamiento con un bloque político dentro del Parlamento, ¿no? Y ujú. obviamente también poder ahí negociar algunos votos, ¿no? ¿Y qué tan importante para Pedro Castillo era mantener línea directa con este personaje, Vergara? Bueno, era importante justamente buscando votos, ¿no? De hecho, cuando tú en la introducción das cuenta de quién eran los niños, cuando Karelyn López los indica a ellos, justamente lo que menciona es que eran congresistas de Acción Popular que se acercaban al presidente, como tú dices, le decían sí, pero no un sí gratuito, ¿no? Era a cambio de otras cosas, ¿no? O sea, Castillo buscaba votos, ¿no? Votos que le permitieran a Ujú. él poder, en un momento, ¿no? Cuando se veía, por Sí, ejemplo, ten- tener interpelaciones, respaldo en el claro, Congreso, exacto, tener algo claro. de estabilidad, ¿no? Estabilidad política. Pero según Karelyn López, ellos eh, concedían, digamos, esos votos, pero a cambio de obras, ¿no? De obras y Ujú, específicamente con las empresas chinas, ¿no? Que en un momento ujú. fue uno de los casos que movió los cimientos del gobierno de Castillo. Ujú. El señor Elvis Vergara decía siempre que no hay pruebas, ¿no? Que lo vinculen a él con el presidente Pedro Castillo. Él pedía que le muestren las pruebas. Y claro está que tener línea directa, mensajearse. Y Ujú. aquí va el detalle. Él no solo, no era que llamaba o enviaba mensajes, también Álvaro ha podido descubrir que él tenía recepción en sus destinatarios. Pedro Castillo le respondía a los mensajes. El prófugo Juan Silva le respondía a las llamadas. Vamos a ver si tenemos precisamente la infografía para ir hablando sobre eso, Álvaro. A Ahí ver, está. este es el triángulo sospechoso, es el registro de comunicaciones telefónicas que corrobora el acercamiento de Vergara con el gobierno de Pedro Castillo. Tenemos una primera fecha Sí, allí. me Sí. permites justo hacer ahí una precisión. Esta información ha sido proporcionada a la Comisión de Fiscalización del Congreso que investigaba a el entorno de Castillo y en Ujú, un momento también incluyó a Pedro Castillo por las visitas a la casa de Zarratea, ¿no? Recuerda que claro. ahí hubo reuniones Sí, 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 sí. clandestinas y es información que la Comisión de Fiscalización solicitó a los operadores de telefonía para saber las llamadas, las comunicaciones telefónicas de los investigados, en este caso Pedro Castillo y Juan Silva, ¿no? Ahí bien podemos ver, o sea, a lo que voy es que la información de estas llamadas son de los celulares de Castillo y de Claro, Silva, de las no de líneas Vergara, ¿no? telefónicas, Exacto, no claro, de claro Vergara, está. ¿no? Entonces, pero ahí se ve el rastreo, ¿no? O sea, Obvio, se ve claramente el sale, movimiento. sale que uno de los números a los que se comunicaba con frecuencia Castillo y Silva era precisamente uno de los números Sí, asignados a Elvis Vergara. sí, exactamente, ¿no? Porque Elvis Vergara usa dos números para comunicarse, ¿no? Ya sea por mensaje de texto o por llamadas, como sucedió Ujú. con el caso de A Juan ver, Silva. vamos con la primera fecha. Ujú, 12 de octubre de 2021, ¿verdad? ujú, 12 de octubre del sí. 2021.
Elvis Vergara envía 5 mensajes a Pedro Castillo y Pedro Castillo le responde un mensaje a Ujú, Elvis Vergara. ujú. ¿Qué pasaba? ¿Te acuerdas qué pasaba exactamente por esa fecha, ese Sí, a 12 ver, de mira, octubre? sí, hay que destacar ahí varias cosas. Estos primeros mensajes, de hecho, los mensajes que envía Elvis Vergara a Castillo Ujú, se dan luego que él intenta llamar claro, a Pedro Castillo, pero este no le contesta. claro, Entonces, como no le contesta, insiste con el mensaje. Entonces, envía el mensaje y luego ve que tiene recepción y empieza a enviar el resto de mensajes, ¿no? Justo en esa claro. fecha. Entonces, ahí él se da cuenta, ¿no? De que tiene recepción, que Castillo lo está Sí, entendiendo, que sí, sí, Castillo sí. le está respondiendo y acogiendo sus dudas o cualquier cosa Claro, haya ese es un preguntado, ¿no? detalle que nos estábamos olvidando. Si Ujú, bien en el informe tú has colocado los mensajes que ujú, tienen respuesta, porque también he visto que tienes en tu registro llamadas que no fueron contestadas por ujú. Castillo, pero que efectivamente Sí, las realizó Elvis claro. Vergara. Ahí lo que uno puede notar es que sí, el que tomaba la iniciativa siempre era Vergara, ¿no? Vergara Ujú, era el que hacía la primera llamada, tanto para Castillo como con Juan Silva. Y cuando veía que no respondían por llamada, estaba la opción del mensaje de texto. claro. Ahí lo que sí me sorprende un poco, Oscar, es que haya recurrido a la línea directa, ¿no? Y no, por ejemplo, aunque lo pudo haber hecho, pero esto no es lo que por lo menos ha accedido a la Comisión de Fiscalización, que haya podido tener llamadas a través de, por ejemplo, aplicaciones de mensajería, ¿no? Como Sí, sí, WhatsApp sí, o sí. Telegram, que de hecho pudo haber sucedido, ¿no? Entonces, por esas fechas ocurrían varias cosas. Em, por eso, por ese periodo de tiempo, por ejemplo, Mirta Vázquez había presentado su gabinete, ¿no? Claro, Ella había sido presentada, perdón, como presidenta del como Consejo de presidente. Ministros, ¿no? Ajá. Entonces hay un periodo, tú sabes, hay un periodo en el que los ministros tienen que prepararse porque tienen que pedir el voto de confianza, Ujú. ¿no? Entonces es un No, y evento para el gobierno muy importante. es una gran Mm, negociación porque tienes que saber exactamente. con cuántos votos Exactamente. cuentas para obtener ese voto de confianza, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahora, por ejemplo, otro hecho que sucedió en torno a esa llamada, bueno, esa primera fecha, Sí. es que ya había ido a visitarlo junto, hay que decirlo, ¿no? Junto con su bancada, Ujú, Elvis Vergara, a Palacio de Gobierno, claro. a Pedro Castillo, ¿no? Entonces, obviamente, creo que es mucho más importante el contacto físico que llamadas, pero el contacto físico es el primero para luego tú tener la Sí, confianza de poder escribir, de poder llamar, ¿no? claro. Entonces, eso es lo que sucede en torno a esa primera fecha, ¿no? En torno a esa Ujú. primera fecha. Luego viene el 19 de octubre. Sí, que es algo más, ¿Ok? sí, eso, claro, ahí vemos. 19 de Exacto, octubre hay un del feedback, ¿no? 2021. Hay un feedback, un intercambio. Le envía primero el mensaje a Eli Vergara y Castillo le Sí, contesta. sí, sí, sí. Mira Qué que. podemos notar de eso a partir de la fecha? Al día siguiente nomás, o sea, el 20 de octubre, Ujú. Elvis Vergara se convierte en el nuevo vocero de Acción Popular. Ah, caramba. ¿No? Se convierte en el nuevo vocero porque renuncia a Carlos Ceballos, él incluso Carlos renuncia Ceballos. a la bancada, ¿no? Ujú. Por él dice por cuestiones personales, pero Elvis Vergara se erige como el nuevo El vocero. nuevo mandamás de la bancada Exactamente, de ¿no? Hasta Acción ahorita, Popular en el y hasta ahorita Congreso. lo es, de hecho, ¿no? Sí, claro que Sigue sí. teniendo ese cargo, entonces no es poca cosa, ¿no? No es poca cosa. Me llama mucho la atención Ujú. la fecha en la que llama a Juan Silva. A ver, El prófugo Juan Silva lo llama el 1 de diciembre. sí. Y unos días antes nada más, el 29 de noviembre, habíamos visto en televisión nacional Ujú. cómo el presidente Castillo llegaba a este despacho presidencial clandestino no solo a reunirse con lobistas o gestores de obras, sino también con congresistas, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. De hecho, hay todavía información muy limitada al respecto porque tampoco el gobierno ha querido brindar la La lista, ¿no? famosa Hasta lista ahora estamos que esperando, estamos ¿no? Por la esperando. lista. Se ha conocido, sí, en algún momento de un congresista, ¿no? Los Ujú, oficialistas, ujú. ¿no? Em, pero claro, la cuestión es que se da este destape el 29 de noviembre y días después lo llama Vergara a Juan Así, Silva, sí. De hecho, en esa fecha se da esa llamada y también en torno a ese periodo de tiempo él ya había acudido al MTC, al despacho de Juan Silva, ¿no? sí. Para reunirse con él. Entonces, otra vez estamos viendo, ¿no? Primero me reúno, luego te llamo, ¿no? Obviamente, seguramente para recordar, hacer algunos recordatorios de lo que Ujú, pudieron haber hablado frente a claro. frente.
Claro, y Ujú, a ver, para que quede bien claro, porque la gente puede estar pensando en estos momentos en redes sociales y ujú, por ahí estoy viendo unos mensajes que dicen, bueno, pero pudo llamarlo y quizás no le contestó. No, el 1 de ujú, diciembre, Vergara llamó al entonces ministro a las 8:11 de la noche y sostuvo un diálogo que se extendió por 1 minuto con 43 segundos. Pues ujú. claro está, 1 minuto 43 segundos, tiempo suficiente para hablar de muchas cosas, ¿no? Sí, por Vía supuesto. telefónica. Sí, por supuesto. Y luego hay otra llamada que Ujú, viene el 3 de diciembre a las 9:06 de la mañana. ujú, Y la conversación duró 18 segundos, ¿no? Y ese mismo día Silva le devolvió la llamada en 2 ocasiones, ujú. ¿no? Dice el texto acá, que usted lo puede leer también en nuestra página web www.peru21.p. Dice que un hecho que no puede pasar desapercibido Sí. es que el 11 de noviembre Vergara votó en abstención el pedido para interpelar a Silva, Exactamente, exactamente. Mira, a ¿verdad? ver, lo bueno también de esta nota, que yo considero que es una nota muy completa, Sí, es que claro. pudimos hablar con Vergara, ¿no? Justamente para recoger esa versión. En la primera parte, por ejemplo, cuando yo le pregunto sobre los mensajes con Pedro Castillo, él me dijo, pero por esas fechas yo era el vocero, decía, ¿no? Yo era el vocero, yo tenía que coordinar porque esa era mi función, pero yo le digo, pero congresista, usted recién nació vocero el 20 de octubre. Claro. Usted ya se comunicaba antes con Castillo, ¿de qué podía hablar con él? Y él me dice, bueno, no me acuerdo, ¿no? La típica Ah, respuesta, no me acuerdo, pero también decía, pues, ¿no? Pero no he hablado nada de obras, ¿no? Él como intentando poner el pero parche si no se y... acuerda, ¿cómo asegura que no habló de obras, no? Exactamente, Es ¿no? también, no Exactamente. se entiende esa parte. Y lo otro también es que el mismo Vergara, cuando yo le pregunto sobre esa votación en abstención, él dice, no, pero eso fue un acuerdo de bancada. La bancada votó en línea y yo cómo podía votar de otra manera. Pero Claro. si uno revisa la La votación de votación. esa fecha, eso no es cierto. O sea, eran 15 congresistas de Acción De Acción Popular, Popular en ese 10 entonces. votaron en abstención, 2 no votaron, incluyendo bueno, en ese caso no podía votar, que era la presidenta, es María del Carmen Alba, y 2 sí le dieron sí, Claro. ¿no? Entonces no es que hayan coordinado, no es que estaban alineados los congresistas de Acción Popular, ¿no? Entonces ahí Sí. otra vez una imprecisión por No, parte de él, claro ¿no? está que los que sí estaban en línea con la Ujú, votación que le favorecía al gobierno eran precisamente los congresistas que Karelin López ha identificado como los niños. sí. Ellos siempre votan a son de o de la bancada de gobierno en ese entonces, que Ujú, era Perú Libre, y hasta ahora, ¿no? Que siguen sí. votando por cómo vota según el bloque Ujú, magisterial, Perú Libre, Perú Democrático y ujú, todos los grupúsculos que se han ujú. desprendido de la bancada de Perú De Libre. hecho, hemos estado mencionando a los niños, pero para que la gente recuerde quiénes son, a ver si podemos mostrar el documento. Es la lista que entrega Vamos, Carolín López. nombre y apellido de Exacto. cada uno de los E- infantes es- de Acción Popular. Vamos a Esta, ver, los esta es la tenemos en lista. Ahí pantalla. está, ahí Ahí está. A está. ver, con paciencia ahí. Mira, ahí está. Señor presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, se presenta Carolín López, Ajá. ¿no? ¿Por qué Carolín López hay que también aclararlo? ¿Por qué ella envía este documento? Porque hay que acordarnos que ella es colaboradora eficaz Ujú. y que como parte de ese acuerdo con la fiscalía, ella no puede revelar información así nomás, ¿no? Claro. Necesita una autorización del Ministerio Del Público Ministerio y Público. esa vez, ella requirió este permiso para recién poder informar y Enviar. darle las precisiones, a ver si podemos ver el documento. Y ahí está, ¿no? Ahí es que ella le comenta. Vamos a la segunda página, que es lo que nos interesa. Ahí está, ¿no? Ahí está la lista de los niños. Las relaciones de los congresistas conocidos como los niños, de acuerdo a lo relatado por Bruno Checo, son los siguientes. Raúl Doroteo Carbajo, Juan Carlos Moricelis, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinosa Vargas, Ilich Freddy López Ureña, Elvis Hernán Vergara Mendoza. Ahí está Vergara, ¿no? Justo Ahí de está el último. Vergara. Y ahí lo importante, algo que une a estos 6 personajes mencionados es que son congresistas que fueron elegidos en provincia. Sí, sí, sí. ¿Y por qué es importante esto? Porque precisamente la tesis de la fiscalía era que ellos gestionaban, a cambio de los votos en Ujú, el Congreso, gestionaban obras para sus provincias y favorecer a ciertas empresas. O sea, ujú, no es que era solo el interés en el pueblo, sino el interés estaba en favorecer a ciertas empresas que ujú. según el Ministerio Público serían empresas chinas, Sí. ¿verdad? De, de- Que de hecho, sí, tenían interés también sobre sí, estas de hecho, si regiones. podemos regresar al documento,
justo en la siguiente parte, ahí, a ver, bajamos, ahí está. ¿No? Bueno. Súbelo un poco, porfa, Omar. Ahí. De igual forma, existen empresas vinculadas a la organización implementada para obtener beneficios en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por eso las llamadas a Juan Silva Sí. no son casuales, ¿no? No, Empresas no. chinas, Consorcio Mazocruz, China Selvi Engineer Construction Sucursal Perú y otras, ¿no? Existe, y además, claro, ahí la empresa INIP, que justamente iba en consorcio con Sí. estas empresas, entonces la precisión la dio muy bien No, Karelin sí, López en claro su está. momento, ¿no? Me sorprende. Tú lo llamaste, claro, está Sí, claro. Elvis Vergara. Él estuvo muy bien enterado de la información que teníamos. Ujú. Te responde acá, tú bien decías, ¿no? Que él te dice, no recuerdo qué mensajes habrían sido, pero Ujú. lo que sí puedo asegurar es que todos los mensajes son en el contexto de procurar reuniones de las autoridades, en este caso el presidente con las bancadas, y al ser consultado sobre si conversó de obras, descartó esa posibilidad. De ninguna manera podríamos tratar temas porque no somos encargados ni de realizar obras ni de aprobar Ujú. obras. A mí me sorprende, Álvaro, que ni bien pasadas 24 horas y cuando el señor se ve ya con el problema y ve la portada de Perú 21 que está en todos los kioscos a nivel nacional, él sale en una radio en Ucayali, que es la región que él representa, Ujú. la región que él lo eligió, y comienza a despotricar contra la prensa. Pero esa parte no la vamos a poner porque Ujú. nosotros no estamos para responder insultos. Ujú. Pero sí vamos a ver, porque el periodista de la radio de Ucayali le Ujú. hace la pregunta, pero el señor se va por la tangente y no responde por qué se mensajeaba con el presidente Pedro Castillo y Juan Silva. Vamos a ver este Sí. video gracias a los amigos de Ucayali. Lo que revela es pues una serie de comunicaciones, unas pequeñas comunicaciones entre usted y el presidente y el exministro Silva. Juan Silva, ¿qué puede decirnos al respecto? Justo iba a decir sobre ese particular, ¿no? O sea, aquí lo que manifiestan es algo canallesco, ¿no? O sea, una cosa es decir una mentira y otra cosa es decir una verdad. Finalmente se puede corroborar la mentira si fuera como tal y la verdad como tal. Pero si se dice una media verdad, ahí es donde se deja pues espacio a las dudas y a las interpretaciones y a las especulaciones y hacen eso con esa intención, con esa clara intención, ¿no? de dejar espacio a las especulaciones. La verdad es que toda autoridad se comunica con otra autoridad, ¿no? Naturalmente, un ejemplo, ¿no? Si hay acá en Ucayali un desabastecimiento de los medicamentos en esa salud. Bien, Ujú. a ver. Primer punto. Información canallesca. Eres un canalla, Álvaro Reyes. Información canallesca. ¿Eso te dijo ayer a ti? Que tu información era No, para nada, canallesca. él reconoció más bien, ¿no? Reconoció que se había intercambiado mensajes. Yo le hago la pregunta directamente, ¿por qué recurrió a los mensajes? O sea, ¿por qué no por llamada? Y me dice, bueno, y ahora hay distintas maneras de comunicarse, ¿no? Estamos en la modernidad, decía él, ¿no? Y bueno, hablaba un poco de más. Y eso fue su argumento para, bueno, Ujú, intrínsecamente claro. aceptar que sí había este intercambio, ¿no? El punto 2. Él dice que como autoridad, él puede comunicarse con otras autoridades para ver algún problema de su región. Ujú. Vamos, probablemente puede ser así. Ujú. Pero él detrás, tiene una cola grande, larga de acusaciones, de indicios que lo vinculan, y esto es una prueba, este registro que has presentado es una prueba más que lo vincula directamente con el entorno del presidente Castillo. Sí. Entonces, no es que como es autoridad él puede comunicarse directamente con otras autoridades y no pasar nada, y que no pase nada. Probablemente lo puede hacer, pero cuando hay elementos que lo vinculan, ya hay colaboradores que lo vinculan dentro de una investigación en el Ministerio Público que va avanzando, cuando lo vinculan con el gobierno del presidente Castillo, a cambio de un hecho delictivo, claro está que nosotros no podemos dejar de publicar información contrastada, porque esta es información, tú me decías, que lo pidió la comisión investigadora, Sí, ¿verdad? la Comisión de De Fiscalización del Congreso, fiscalización del claro, que está Congreso. investigando las visitas clandestinas a la Casa Ujú. Serratea, ¿no? De hecho, hay un informe, ¿no? Sí. Concluyó con un informe
denunciando al presidente de la República, ¿no? Y también solicitando algunas medidas contra exministros, Sí, ¿no? sí, Sí, sí. claro. No, claro está, acá no hay nada personal contra el señor Elvis Vergara, que al fin y al cabo es un congresista que de aquí, cuando se acabe el mandato, se va a ir del Congreso, quizá desaparecerá de la vida política, pero lo que nosotros nos encargamos de hacer es publicar información que podemos constatar, cons- contrastar Ajá. también, información que es relevante para no solo los ciudadanos de Ucayali que votaron por él, sino también para todas las personas que ven en el Congreso una suerte de blindaje hacia el presidente Pedro Castillo, porque en honor a la verdad, mucha gente se pregunta, oye, ¿y el Congreso qué está haciendo para sacarnos de una situación, de una crisis política muy grave en la que estamos pasando? Bueno, Ujú, ahí está el señor Elvis Vergara. ujú, Sí quiero que quede muy claro algo. Nosotros hemos cumplido con publicar las llamadas primero que tenían algún tiempo de duración. ujú, Y obviamente los mensajes, claro está, ¿no? Porque había respuesta. ujú. Porque en la lista hay muchas más llamadas, no solo a Castillo y a Sí. Silva, ¿no? Sí, sí, hay más bueno, en la lista hay muchas otras llamadas. De hecho, también hay llamadas de Jennifer Paredes con Pedro Castillo, ya otros medios Sí. lo han sacado, ¿no? También del ministro Silva el exministro Silva con el alcalde de Chachapoyas, ¿no? Ujú. Entonces, son indicios, o sea, son evidencias, ¿no? Parte de Son las indicios evidencias claros. que hasta donde entiendo es información que ya va a ir a parar a manos de la fiscalía, ¿no? Porque la Ujú. fiscal de la Nación investiga a los niños, investiga a Silva, bueno, obviamente investiga a Pedro Castillo, justamente a propósito de lo que comentó Carolyn López, ¿no? Claro, Entonces, esto es una investigación en curso. claro, claro. Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias Álvaro por esta Sí, explicación claro. y seguiremos, vamos a seguir en la espera de más información, ¿no? Que revele, que se pueda obtener a partir de este registro telefónico que, vamos, no hay, acá vamos al punto también, porque probablemente en las redes sociales se estén poniendo, oigan, ¿y ustedes cómo pueden acceder al registro personal, privado o a las comunicaciones privadas de estos señores? Primero, son personajes públicos, son funcionarios públicos que se deben al escrutinio no solo de la opinión pública, sino también claro está, de las autoridades que investigan, sobre todo en el Ministerio Público y en la policía. Y también, como bien decía Álvaro, son registros que fueron solicitados por una comisión de fiscalización del Congreso, por una comisión que venía investigando este hecho. Y obviamente es de interés público. Por eso es que se publica. Primero, se contrasta y se llama a las personas que están involucradas acá. En este caso, el señor Elvis Vergara. Claro, quisiéramos Ujú, llamar al señor Juan Silva, pero el señor Juan Silva nadie sabe dónde está. ujú, Vamos a ver si es que se entrega en los próximos días. Gracias, Álvaro. ¿Algo ujú. más que agregar ya para concluir? Sí, o sea, la cuestión es que esto sirva a la fiscalía Ujú. para concluir con la investigación y esperamos tener novedades próximamente, ¿no? Vale, Ujú. listo, pues muchísimas gracias. Si usted quiere leer esta información, lo puede encontrar en nuestra página web www.peru21.pe. Los invitamos también a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Por aquí va a haber una campanita de notificaciones. También le puede dar clic ahí. Cada vez que haya una nueva información de Perú 21, usted va a ser el primero en informarse. Pues bien, mi nombre es Oscar Quispe. Nosotros nos despedimos hasta más adelante. Permiso.